Bueno, lo primero que vimos cuando nos metimos en el tema este de dar una charla acá en la academia fue la misma academia. Y esto creo que también es interesante, ¿no? O sea, el logo de la academia tiene una lechuza. Y creo que eso es el elemento más que nos ayuda a entender el recurso. O sea, las aves silvestres y libertad tienen un gran potencial eh, porque son conocidas por todos, porque tenemos un gran historial como especie de vinculación. Así que hemos hecho un contrapunto. Fíjense que las lechuzas son consideradas importantes de la antigüedad. Acá vemos una moneda de la antigua Grecia donde ya aparece una lechuza. O sea, tienen una gran significancia y seguramente cuando hicieron el logo habrán buscado, imagino, algo que tiene que ver con esos significados de lechuzas. Y bueno, acá hay varias especies de lechuzas en la Argentina y pusimos una que tiene el mismo, o sea, tiene el nombre científico, el género, que alude a Atenas también. Así que bueno, creo que nos ayuda a entender que el recurso aves silvestres es un recurso con gran vinculación cultural y nosotros lo que hacemos en la observación de aves es buscar la vinculación con las culturas regionales. O sea, nosotros como país tenemos una gran diversidad de ecorregiones y de flora y fauna, y nos permite abordar distintas especies de aves relacionándolas también con la cultura Sí, local. En ese sentido hay un la nota de Lara. conocimiento. Bueno, hay una cuestión logística que sería apagar los otros micrófonos, que agradecería. Bueno, y también por eso un poco como preámbulo al capítulo, al contenido del capítulo, vamos a querer mostrar un poco lo que son las aves. Yo creo que el otro aspecto también importante del recurso aves es que todo el mundo conoce las aves. Tenemos un punto de partida. Lo que sí me parece fascinante es esto de generar una actividad donde podamos prestarle atención y con muy pocos elementos poder llegar a tener este tipo de avistajes. O sea, un ser viviente que se mueve en el bosque con binoculares o en este caso con una cámara fotográfica, podemos llegar a descubrir una joya viviente. Realmente nosotros somos apasionados del tema, pero entendemos que bien presentado este recurso puede ser atractivo para cualquier persona. También en lo personal, nosotros sabemos que, en mi opinión personal, que como especie humana nosotros siempre estuvimos vinculados con la naturaleza. O sea, la desvinculación con la naturaleza es un tema de unas pocas generaciones, más que nada de las generaciones que se han concentrado en la vida en las ciudades. Pero siempre el hombre estuvo prestando atención a su entorno natural y las aves eran conocidas por él. O sea, hoy nos encontramos con 9 de cada 10 argentinos radicados en ciudades y desconocen los nombres de aves, inclusive el ave nacional, el hornero, o sea, no las reconocen cuando ven un hornero, no pueden entender qué pájaro, por ejemplo, es el que canta en primavera al amanecer, cosas tan fáciles, porque son especies comunes, no encontramos formas de vincularnos, hemos perdido ese conocimiento que teníamos en otras épocas cotidiano de vincularnos con las aves. Acá estoy mostrando 3 fotos de concursos fotográficos. Fíjense esto también, una escena captada por una cámara fotográfica. Esto lo podemos ver en vivo con un binocular, un monocular, y realmente es un documental fascinante ver, en este caso, una ave acuática con sus crías. Por eso decimos que en buena medida tiene que ver con la producción de la observación de aves lo que genera el éxito de la experiencia. Y yo creo que todos estamos predispuestos para disfrutar de las aves. El tema es que a veces no tenemos oportunidades. Eh, por eso el desafío del turismo articulado con la observación de aves, si bien nosotros ahora lo vamos a desarrollar más en extenso, tiene que ver con un perfil de turista que ya es observador de aves. Lo que nosotros nos damos cuenta es que todas las mejoras que podemos hacer para observación de aves dentro de los destinos de turismo pueden ser aprovechados por la población local y eso facilitar esta nueva vinculación de los argentinos con su entorno natural. Y bueno, y una última puse
las aves y su entorno. ¿Eh? Y también parte de nuestra pasión por las aves es que las aves son un lindo recurso para conectarnos, pero también para volver a entender cómo funciona la naturaleza. Nosotros ahora descubrimos el tema de las redes sociales y la naturaleza siempre funcionó en red. Es insólito que nosotros descubramos que existen redes activas o vivas cuando siempre la naturaleza funciona en red. Y un poco lo que creo que es importante en la actividad de observación de aves, en particular vinculada con el turismo y también, por qué no decirlo, con la educación, es que nos permite, es un motivo para volver a prestar atención a la naturaleza y eso es importante porque creo que uno de los principales problemas de conservación en el mundo es la indiferencia, es el desconocimiento, es el no entender lo que pasa y tampoco entender que todo ese mundo natural Sí. nos genera beneficios cotidianos. Entonces, si ¿Escuchaste? nosotros empezamos a perder 92%. la calidad de la naturaleza o la biodiversidad, estamos perdiendo beneficios. Y eso es un poco, me parece que eh, la observación es una buena excusa para terminar recorriendo lugares donde domina aún la naturaleza más agreste y donde podemos reflexionar sobre esos temas durante una experiencia turística. Así, bueno, y este es el marco de lo que nos planteamos en el momento cuando nos invitaron a participar en el libro. Y acá les confesamos lo que nos pasó, es que no hay información más dura como nos gustaría tener indicadores, estadísticas de este proceso. Así que nosotros podríamos haber dicho, bueno, mira, no tenemos información que nos resulte cómoda para hablar del tema, pero lo que podemos es contar lo que nosotros vivimos de primera mano y, y bueno, presentar esta información. Y eso es lo que hicimos. Así que en eso andamos y bueno, y ahora vamos a tener un primer bloque que vamos a hablar un poco de lo que es la observación de aves y un segundo bloque que vamos a seguir ahondando en la vinculación de la actividad de observación de aves en el turismo. Le paso la posta a Andrés y me va diciendo cuando quiera que cambie la diapositiva. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Bueno, calculo que me escuchan bien, ¿sí? Sí, Bueno, remarcar lo que dice Eduardo, ¿no? Las aves en realidad nos preceden a nosotros, ¿no? De hecho, en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 20, dicen, eh, hacen alusión directamente a las aves, ¿no? Hervirán de animales las aguas y volarán las aves sobre la tierra, ¿no? Y recién en el versículo 26 vienen las personas, ¿no? Y nosotros trabamos una relación con la naturaleza de amor y odio, ¿no? Como digo habitualmente, pero en general las aves por las connotaciones que mayormente son positivas, como pueden ser la frescura, la libertad, los colores, la magia del vuelo, tienen un vínculo que al menos nos ha llamado siempre la atención, nos ha sorprendido como especie, ¿no? De hecho, cuando nosotros, siempre lo comento en las charlas, decidimos como especie simbolizar la paz, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente es la paloma dibujada por Picasso, ¿no? Pero la realidad es que como especie también podríamos haber elegido otra figura, ¿no? Un atardecer, un árbol, una flor, pero hemos mayormente recalado en las aves para simbolizar algo que nos parece valioso, ¿no? La observación de aves de alguna manera es una vinculación eh, con este grupo, que es una especie de mezcla de hobby, de ciencia, de deporte, que ha crecido muchísimo en el siglo XX. Aquí, y Eduardo lo remarcaba al principio, estar en contacto con la naturaleza es una necesidad de muchos de nosotros. Viajar y observar aves es una buena combinación y es una linda combinación porque primero las aves están en todos los ambientes, ¿no? Mayormente uno puede ir a la Antártida, ¿no? O puede ir al Amazonas y va a ver aves. Por otro lado, es un número relativamente finito, ¿no? Hay en el mundo
primero, sabemos cuántas aves hay en el mundo, aproximadamente, ¿no? Sabemos que están cerca de 11.000 especies, ¿no? No sabemos cuántos insectos hay. Es habitual que uno haga una exploración. Los entomólogos hacen exploraciones para buscar, por ejemplo, arañas, ¿no? En la selva misionera, y es probable que vuelvan con varias especies nuevas, ¿no? Incluso para la ciencia, ¿no? Bueno, en el caso de las aves, nosotros tenemos un número finito, y por eso ese deporte también de ir a buscar la mayoría o la mayor cantidad de especies de aves por el planeta también es posible. ¿Eh? Y hay gente que se dedica a eso, ¿no? Eh, por otra parte, hay algo que tienen las aves que son fieles a los hábitats, ¿no? Uno no va a encontrar por ejemplo, les puedo mostrar la tapa de una revista que tengo aquí, creo que la pueden llegar a ver, ¿no? Eh, una loica pampeana no la va a encontrar en los bosques del impenetrable chaqueño, ¿no? Solamente le va a encontrar en algunos manchones de pastizal en la provincia de Buenos Aires, bueno, y en otras provincias de nuestro país, pero mayormente en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay un desafío también de exploradores, ¿no? Para los que nos gusta la observación de las aves. La próxima, si querés, Eduardo. Bueno, por otro lado, en los últimos años se ha puesto un poquito más de atención en estos temas, ¿no? En los temas de el producto turístico de la observación de aves, en muchos aspectos. Hay, por ejemplo, guías de observadores de aves en las áreas protegidas. Hay algunas áreas protegidas que se fueron fortaleciendo para recibir a los contingentes de observadores de aves, tanto de la Argentina o del exterior. Hay senderos que se han diseñado especialmente con observatorios montados para que esos observadores bueno, tengan algunas comodidades mínimas o básicas, como hemos visto en muchas de las reservas que hemos recorrido en varios países, ¿no? Donde todavía los observadores de aves son aún en mayor número. Si querés pasar la próxima. Eh, la observación de aves como actividad es una actividad que yo la considero bastante económica, si se quiere, ¿no? Dejando de lado esos viajes que a uno los puede dosificar, es bastante económica, porque la realidad es que los equipos que uno necesita para esta actividad, lógicamente, pueden ser más o menos sofisticados, de mayor o menor calidad, pero son muy poquitos, ¿no? Son muy pocos. Como decía Tito Naroski, o dice Tito Naroski, una de las principales herramientas que necesitamos es la vista, ¿no? Y la vista viene incorporada con nosotros. ¿Eh? Así que en cuanto a elementos externos, con unas buenas guías de campo y binoculares y una libreta, ¿no? Ahora un celular para tomar anotaciones, creo que nos basta. ¿Eh? Aquí hay una linda foto donde uno de los observadores, si bien no se ve, tiene colgado un prismático y están hojeando una guía. Y reza la leyenda que pusimos en la diapositiva, que hace serían más o menos eh, 60 años, ¿no? 60 años se publicó la primera guía de aves de nuestro país, y en el año 1987 salió una guía que nos llenó de alegría, y a muchas de las personas que estamos seguramente aquí en la charla nos contagió esta fiebre por la observación de aves. Por suerte, a partir de esa primera guía hay, les diría, una 5, 6, 7 guías de aves de la Argentina, y hay muchas guías locales y guías de sitios y listados impresos, ¿no? Ahora la tecnología nos cambió un poquito la lógica, pero por suerte hay ya decenas de guías de aves de nuestro país, y bueno, no deja de sorprendernos que siguen saliendo, ¿no? Con curiosidades, con novedades
e incluso con muchas con una identidad propia que las hace muy atractivas también. Paso a la próxima. Bueno, nosotros estamos en un lugar privilegiado, ¿no? Primero en América, ¿no? América es el continente de las aves, la región neotropical donde está inserta nuestro país también. Y como decía Eduardo, eh, tenemos una cantidad extraordinaria de ecorregiones, 18 en nuestro país, ¿no? Y tenemos desde selvas hasta estepas, hasta bosques de distinto tipo, y eso hace que nuestro país sea un escenario muy atractivo. ¿No? Muy atractivo para la observación de aves, porque los grupos de turistas o los observadores locales en unas visitas guiadas de un par de semanas pueden llevarse en su lista de anotaciones o en sus registros virtuales, ¿no? Unas 400 o 500 especies de aves, ¿no? Si están muy afilados, ¿no? Como recuerdo o como registro, ¿no? Por esa variedad de ambientes que nosotros tenemos. Y la observación de aves también tiene ese doble filo, para nosotros muy positivos, que es que los observadores de aves vienen a ver especies, ¿no? Y esas especies dependen de que los escenarios donde habitan estén conservados, ¿no? Por eso las áreas protegidas son claves, ¿no? Para que las aves, lógicamente, existan, aunque lógicamente se ven aves, incluso yo estoy en este momento sobre la 9 de julio, aquí en Buenos Aires, y veo grupos de gavilanes mixtos durante todos los días, pero las áreas protegidas son aquellos lugares donde la diversidad estalla y por eso son tan claves para las aves y para los observadores. La próxima. En el año 2000, a mediados de la década del 2000, que arrancó en el 2000, se potenció la observación de aves con un programa de aves y turismo que el Ministerio de Turismo, primero Secretaría y después Ministerio de Turismo, empezó a modelar, ¿no? Y eso ayudó en varios aspectos, ¿no? A fortalecer las áreas protegidas, a que algunas provincias vean a la observación de aves como una herramienta, como una subespecie, digamos, del ecoturismo, ¿no? Y también a que haya capacidades locales que se promuevan, ¿no? Sobre todo en cuanto a guías, como decía también en cuanto a listados publicados de especies, guías de campo editadas, ¿no? Pero bueno, lógicamente lo más importante, como decimos, es que se conserven, ¿no? Estos sitios claves para la observación. Aves Argentinas, justamente para esa fecha, hizo un aporte interesante, que es detectar cuáles son las áreas importantes para la conservación de las aves. Y hemos visto que son 273 sitios que hay en nuestro país que, de conservarlos, la mayoría de nuestras especies gozaría de buena salud. Nosotros tenemos un poquito más de 1000 especies de aves, ¿no? Repartidos en esas ecorregiones. De esos 273 sitios, hay un 40-45% de los sitios que están protegidos con alguna figura, ¿no? De conservación. O sea que tenemos un trabajo muy arduo, ¿no? De intentar conservar más de la mitad de estos sitios para que las aves estén mejor conservadas, valga la redundancia, y por lo tanto la observación de aves tenga una garantía con esa gestión conservacionista. La próxima. ¿Sigo yo? ¿O Me me toca, parece me que... toca. Listo, adelante, Horacio. Bueno, gracias Andrés. No, por nada. Bueno, voy a sumar a todo esto que han dicho hasta el momento Andrés y Eduardo, un poco de la mirada de lo que es el negocio o lo que es el turismo de observación de aves. Porque una cosa es la maravillosa experiencia que recién contaba Andrés de observación de aves y cómo todos, mediante una guía o un par de binoculares, nos fuimos sumando
a lo largo de este tiempo. Y otra cosa es el turismo, que es un producto, que es un negocio, que es sobre el cual vamos a hablar ahora. Así que bueno, después vayan compilando las dudas. En principio, como decía Andrés, somos cada vez más. Yo me acuerdo cuando me acerqué a hacer el curso a la Asociación Ornitológica, que había como mucho en el país 300 personas, y hoy somos 40.000 observadores de aves. Cifra que tampoco tenemos la certeza, pero contando la gente que está en grupos, la cantidad de guías que vendió Tito Naroski y un montón de otros datos, arribamos más o menos a eso. Y BirdLife ha contabilizado en el mundo unos 78 millones de observadores de aves, o sea, hay una cantidad de gente enorme. El tema es que, claro, no es una actividad muy conocida en Sudamérica, por más que crece tanto, porque no está tan popularizada como cuando uno va a Inglaterra, Estados Unidos, Canadá u otros países que ahora vamos a mencionar. O sea, cuando hablamos de turismo, observación de aves, y esto para mí es el punto clave de todos los que quieran participar de este tema, estamos pensando en turismo internacional. ¿Por qué? Porque el 99 o más por ciento del dinero que mueve la observación de aves en Argentina es el dinero del turismo observación de aves con extranjeros. Concretamente, yo tengo una empresa, Buenos Días Birding, que recibo gente del mundo. Estoy construyendo un alojamiento especializado para observadores de aves en los esteros de Liberá. Eso, ambas actividades las hago porque existe ese mercado con ese flujo de dinero. Si yo solamente trabajaba con el mercado argentino, no podría ni sostener una empresa con empleados ni construir un lodge para observadores de aves, porque el flujo económico no es mínimo. Además, porque el que está acá no necesariamente contrata ese tipo de servicios, sino que sale a observar aves. Vamos a la reserva que tengamos más próxima. Así que bueno, hay un flujo que como recién se mencionó, cada vez hay más gobiernos, cada vez más entes y todos que están tratando de subirse a este tren de, como siempre decimos, BirdLife hizo un poco el relevamiento de que esta actividad está gastando cada año unos 5.000 millones de dólares en el mundo. O sea, estos 78 millones de fanáticos, Estoy eso es... sospechando ahora que puede ser que le hayan pagado a alguno de Dice ellos. Stroh, si pudiéramos ¿Eh? silenciar los micrófonos, por favor. Bueno, así que Argentina ha invertido también en esto. Siguiente, por favor. Edu. Bueno, tenemos que pasar la diapositiva, pero Eduardo, ¿estás ahí? Sí, ahí voy, estoy en eso, perdón. Sí, dale. Vamos a la siguiente. Ahí estamos viendo justo unos escoceses sobre el río Paraná, cerca de Ituzaingó. Cuando quieras, Ahí Edu, voy. pasamos a la siguiente. Si Esperen aprovechamos, que, sí, ¿tenemos algún problema técnico? a ver, ahí hago algo. Vamos de nuevo. Mientras los que quieran, si tienen alguna pregunta, no sé cómo es el sistema de colección de preguntas. Guille Gil, vos estás ahí a cargo. La idea es que después de los comentaristas, ¿está bien? Ah, dale, dale, dale. Yo digo para aprovechar este impasse. Ah, pregunta Silvia, ¿dónde tomé el curso? Justamente, es una muy buena pregunta en el fondo porque nos da para la oportunidad de contar más cosas. Cuando yo hice el curso hace 41 años, era una asociación que se llamaba Asociación Ornitológica del Plata. Y justamente porque en ese momento, cuando se fundó hace ya perdí la cuenta, 108 años creo, eh, era la universidad, el museo, era la ornitología. Esto que estamos haciendo ahora no es ornitología, por eso tampoco es turismo ornitológico, esto es observación de aves. O sea, nosotros no hacemos, turismo ornitológico sería ir a pagar para ir a trabajar con un ornitólogo y quedarse al lado viendo cómo lo hace, como el turismo paleontológico, la gente va a escarbar huesos con los paleontólogos. Esto es pajarear, es un hobby, es un divertimiento, la gente no es ornitóloga. De hecho, acá este mapa muestra de dónde vienen en general los turistas que llegan, según el Ministerio de Turismo previamente, bueno, la Secretaría, no sé bien cómo se llama ahora, eh,
se ha detectado que podrían estar llegando alrededor de 40.000 observadores de aves, o estaban llegando 40.000 observadores de aves al año. Nosotros los que hemos guiado en estos 20 años de trabajar son de estos países que están marcados en rojo. Eh, y países como Inglaterra tienen asociaciones con, por ejemplo, lo que se llama la Royal Society, que tiene 1.000.000 y pico la última vez que supera 1.070.000 socios. Ahora, cuando uno va a la Asociación de Ornitología, donde están los científicos que hacen ornitología, biólogos que trabajan con aves, son asociaciones que generalmente son de cientos de personas. Entonces, bueno, esto no es ornitología, es pajareo, es diversión, es hobby. Y bueno, como decíamos, Andrés dijo algo muy interesante. Sudamérica es el continente de las aves. Eh, de las casi 11.000 especies de aves, más de 3.500 están en Sudamérica. O sea que acá es un destino sobre todo receptivo, porque esos países que justamente que están en rojo tienen mucho menos diversidad. Entonces, tenemos una muy buena cuestión de que tenemos las aves y ellos que de hecho son países, fíjense, bastante ricos y buscan destinos donde ir a pajarear. Así que bueno, en algunos países como Inglaterra, observar aves es algo que no nos imaginamos lo popular que es. O sea, es como para un inglés, observar aves es como juntarse a tomar mate o un partido de fútbol. Es algo muy común, o sea, súper común. Hay observatorios por todos lados. Vamos a la siguiente. Entonces, esto a su vez genera lo que llamamos un círculo virtuoso, porque la actividad de turismo de observación de aves es una actividad que deja mucho dinero en el país. O sea, estamos estimando que cada persona que viene de estos, cada uno haga la cuenta después, de estos miles de personas que llegan, cada uno está gastando alrededor de $7.000. Nosotros hemos tenido viajes con una persona que ha gastado 18.000, $20.000 en un viaje. Y es una actividad, además, extremadamente distributiva en cuanto a ese ingreso, porque hay mucha gente involucrada en cada una de estas salidas. O sea, una persona que viene hasta Argentina, que es un lugar lejos en el mundo de todos los países marcados en rojo, con un viaje muy largo y ya incluso el ticket del vuelo, el pasaje es caro. Entonces suele quedarse mucho tiempo, suele quedarse unas 2, 3 semanas, si no 4, y recorrer a lo mejor 7 provincias. Va recorriendo justamente los lugares de mayor diversidad. Entonces, el turismo de aves es una actividad que genera mucha riqueza porque involucra guías, alojamientos, transportes, comidas, servicios, el que maneja la lancha, el que hace la excursión, los guías locales, etc. Entonces, es toda una operación que involucra a muchísima gente, genera riqueza, el movimiento de dinero que mueve es bueno, y la riqueza genera conservación. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos, si alguno conoce, por ejemplo, Colonia Pellegrini en el Liberá, donde una parte muy grande de la población está relacionada al turismo y justamente desde que el carpincho, en vez de ir a comérselo, se convirtió en la fuente de ingreso con la gente que llega a ver el carpincho, los pobladores locales son los primeros en cuidar ese recurso, en cuidar ese carpincho, cuidar el humedal, en todo lo que haga a la conservación. Y este es un fenómeno que se ve en todos lados. En la medida que la población se ve beneficiada de los beneficios de esta actividad, son los primeros que se involucran en su conservación, porque a mejor conservación de un lugar, más posibilidades hay para el desarrollo del ecoturismo en general, ¿no? En cuanto a lo que es naturaleza. Entonces ahí se va generando un círculo virtuoso entre riqueza y conservación y la actividad del turismo de aves. Y bien, una aclaración que me hacía Eduardo. Por ejemplo, actividades como ir a ver los pingüinos a este, Punta Tombo no necesariamente está considerado como parte del turismo de aves, porque es una actividad que lo masivo justamente no es de los observadores. Los observadores en general vamos en muy pequeña escala, vienen, el promedio de observación de aves vienen de a dos, viene mucha gente de a uno, de dos, de a tres. Ya están quedando muy en el pasado los grandes grupos que había a lo mejor hace 10 años. Eh, y bueno, o sea, vamos diferenciando de qué se trata. Siguiente, Edu. Como decíamos, fíjense, esto por ejemplo es un grupo que vino la primavera pasada, que trajimos de países de raíz china, pero bueno, había gente de Taiwán, de Filipinas, de Malasia, de Singapur. Entonces, porque ahí vemos, por ejemplo, en una pequeña posada en los esteros de Iberá, en mi portal favorito de Iberá, que es Loreto,
que es el pueblo que tiene el portal. Vieron que ahora hay 10 portales alrededor de los esteros de Ilubera. Y toda esta gente, fíjense, consumió hotelería, nos vinieron a hacer una cena, pedimos que vengan a hacer, a contar cómo era el chamamé y enseñar a bailar a la gente. En la foto de abajo a la izquierda hay uno de los observadores que incluso quisieron comprar artesanías, quisieron comprar la ropa O sea, lo que quería ilustrar con esto es el movimiento que es muy distributivo a lo largo del paso de esta gente, ¿no? Y para, digamos, tener claro que los esfuerzos en el turismo de observación de aves tienen que ver con este mercado internacional, no con el mercado local, porque no es un mercado que mueva mucho dinero, o sea, lo mueve, pero es mínimo. Siguiente, por favor. Y como decíamos, esta actividad es una actividad que está en cambio permanente. Esta es una imagen de una de las últimas ferias de observación. Desde las ferias se llama feria, pero no se venden aves, sino que una feria es porque tomamos un formato que ya existe hace mucho tiempo en el mundo, lo inventaron un poco en Inglaterra, que son los más fanáticos, que es lo que se llama la Bird Fair, que es la feria de aves donde lo que se compra y vende no es aves, sino es equipos de observación, binoculares, fotografía, guías, eh, ropa especial, ropa camuflada, todo lo que uno se imagine que puede llegar a usar en el campo. Y ahí también han ido mucho las empresas de observación de aves de todo el mundo a ofrecer los entes nacionales. Argentina estuvo presente mucho tiempo, creo que desde el 2007, si no me equivoco, hasta el 2022 que cayó, no se sabe, o sea, fue la última, el 2023 ya no se pudo ir, y este año tampoco. Y, y justamente las ferias de aves ya dejaron de ser el principal lugar para comercialización de viajes y salidas y todo lo que tiene que ver con turismo. ¿Por qué? Porque eso está ahora en Internet. Así como las agencias de turismo digamos, han experimentado cambios muy fuertes y reducciones. Lo mismo pasa también en el mundo del turismo de observación de aves. Cada vez es más la gente que se compra su pasaje solo, incluso ya hay cada vez más observadores que siguen lo que se llaman los trip reports, que son los reportes que se van haciendo en las páginas para saber por dónde ir, y la gente ya se alquila el auto, reserva sus hoteles y solamente contrata a los guías locales. Entonces es un cambio en el paradigma muy fuerte que está, ahora después vamos a hablar un poquito más. Y de hecho las ferias, por ejemplo, la Feria de Sudamérica, que es hoy en día es la reunión de observadores de aves más grandes que tiene el continente, no tiene un carácter de compra y venta de cosas, sino es más bien un encuentro. Las nuestras son encuentros donde uno hace capacitaciones, salida de campo, escucha charlas interesantes, participa de un simposio, etc. O sea, tiene otro perfil. Hay stands, hay compra y venta, pero la verdad es que si uno quiere ofrecer salidas de observación de aves, viajes, eso se hace fundamentalmente a través de las redes y de la página web. Bueno, siguiente, por favor. Como decíamos, hay muchos roles. Una de las figuras claves son los guías, y que es un cuello de botella. Como les decía, yo tengo una empresa. El 2022, por ejemplo, fue un año increíble, post pandemia, la cantidad de gente que venía y teníamos que rechazar viajes porque ya no quedaban guías disponibles en Argentina. Hay meses como octubre y noviembre que son tremendos en cuanto a que todo el mundo viene en la primavera, que es la mejor época de pajareo. Hay pajareo todo el año, pero esos son meses claves. ¿Por qué? Porque el guía tiene que ser una persona que conozca no el tero y el chimango, que ese ya el turista viene sabiéndolo, sino todos esos pájaros muy difíciles o esos cantos que se escuchan en los bosques, en la selva, donde sea. O sea, el guía tiene un nivel de conocimiento que tiene que ser muy alto, tiene que saber mucho más que cualquier persona que venga. Esto es en inglés. ¿Por qué? Porque todo el mundo que llega, ya sea que viene de Taiwán, de Alemania, de Suecia, o sea, no es que porque hay muchos ingleses y estadounidenses, sino que es el idioma con el que estamos haciendo este trabajo. Nosotros después, si quieren chusmear, la página web, por ejemplo, de nuestra empresa es buenosdíasbirding.com. La tenemos en inglés y en chino, que son las dos grandes lenguas de nuestros clientes. Y además de saber de mucho de aves y saber el dato, dónde está cada especie que nos puedan pedir, etcétera, de poder comunicarse en inglés, hay que tener condiciones naturales. Como yo siempre digo en los cursos de formación de guías, todas las maestras tienen título.
pero uno no puede decir que todas las maestras y maestros de la escuela todos sean igual de buenas y buenos. No, hay buenísimos y malísimos. Sin embargo, el título lo tiene todo. Entonces, hay algo que tiene que ver con las condiciones naturales, y no cualquiera tiene las condiciones naturales para guiar. La empatía, el cuidado psicológico, físico, estar atento mientras está guiando a dónde va a comer, qué va a pasar, a dónde tiene que llegar al hotel, dónde va a cargar la nafta. Es decir, maneja una cantidad de variables el guía que es extremadamente complejo. Tienen que tener equipos tan o mejores que el guiado, equipos caros. ¿Por qué? Porque uno no puede salir con un binocular, un binocular malo, que no pueda ver los detalles que está viendo el cliente. Entonces, eso nos obliga a estar muy bien equipados, más muchos otros requisitos, conducir, etcétera, etcétera. O sea, bueno, es una figura central y escasa. Eh, y hemos tenido bastante problemas, esto vamos a punto y aparte, con el tema de las regulaciones, que en algunos casos han sido fallidas en Argentina, por ejemplo, la de parques nacionales. Los guías constituimos una asociación argentina de guías, la AGOA, justamente para ver si podíamos aportar una mejora a las regulaciones, porque, por ejemplo, una persona, como les decía, viaja por 7 provincias en su viaje, no puede ser un pasamanos de guías. Entonces hay una figura inevitable que es el guía que lo acompaña todo eso. Y como está hecha hoy la ley, el guía no podría dar un examen en los 45 parques para acreditarse. Y hoy el sistema está pensado que el guía para guiar en un parque nacional tiene que habilitarse en ese parque. Entonces, la otra opción sería, bueno, que vaya un guía permanente y que haya guías locales. Si fuera así todos los días, el presupuesto nos haría ser pésimos compitiendo y pasaría que la gente se va a otros países. Entonces, es una ecuación que, bueno, se está trabajando. A veces sí o sí el guía, yo soy el primero que contrata guías locales por todos lados, pero ajustado a las necesidades. Y sí o sí tiene que tener un guía con todas sus características a lo largo de su viaje. Bueno, continuemos. Bueno, como decíamos, hay, se estima, por lo menos hasta antes de la pandemia, que fue un golpe, bueno, no hace falta decirlo, que estaban habiendo una cantidad de viajeros que era aproximadamente 48 millones anuales. Casi 17 solo sale de un país que es Estados Unidos. Em, Después en la pandemia se golpeó mucho. Nosotros lo que estamos viendo ahora es que, en lo concreto, es lo mismo que le pasa al turismo en general, el turismo de aves. Es decir, veníamos súper bien, lo que sería 2018, 2019. 2020 vino la pandemia que nos paralizó y tuvo efectos hasta el 2021. 2022 fue un furor fabuloso por todo lo que estaba contenido post pandemia. Se volvió a normalizar no quedó allá arriba como el 2022, sino que se volvió a normalizar, por lo menos en nuestra experiencia, en el 2023. Y bueno, ahora estamos en la misma crisis que tiene todo el sector turístico por que haberse encarecido tanto los precios en Argentina, ¿no? Tenemos precios súper altos en dólares, entonces siempre va a haber gente que venga, pero se está pensando en un 30-35% de lo que venía anteriormente. Y eso también afecta, por supuesto, al turismo de aves. Es parte de los desafíos permanentes con los que nos tocan lidiar. Es decir, es interesante saber que esta actividad ya parte con desafíos y con amenazas, ¿no? Una es, bueno, estos temas económicos. También hay cada vez menos eslabones en una cadena porque se simplifica, sobre todo el rol de las agencias y los operadores, ¿no? No sé si dentro de 10, 20 años vamos a seguir existiendo, vamos a seguir existiendo los operadores, porque lo que pasó con las agencias de turismo general también nos pasa a las agencias especializadas en turismo de observación de aves. Y ni hablar lo que suma las crisis de que tenga cada país, ¿no? Por ejemplo, la temporada pasada tuvimos una reducción bastante fuerte de todo el mercado europeo. Es decir, tuvimos normal el mercado norteamericano, que eso significa Estados Unidos y Canadá. Tuvimos un florecimiento muy fuerte de los mercados asiáticos. Nosotros por lo menos porque hace 10 años que estamos trabajando ese mercado, yendo a las ferias de Asia y produciendo todo en chino, pero tuvimos un bajón muy notable con el mercado europeo que está muy sensible
a los efectos de la guerra de Ucrania, del Medio Oriente, etcétera. Entonces, la gente entró en una especie de vamos a cuidar a ver qué pasa y después vemos cuando vamos a Argentina. Sobre todo venía de estos destinos tan lejanos, ¿no? Em, y también una cosa que está pasando con los viajes que empezamos a notar es que siempre nos jactábamos con felicidad de que el observador de aves es una persona extremadamente consciente que jamás va a tirar un papelito, que trata de no usar ni siquiera una botella de plástico. Bueno, esa misma conciencia hace que haya una parte ahora de la población que está midiendo mucho más cuidadosamente los viajes largos que hace porque eso implica una huella de carbono bastante grande. Entonces, la gente que tiene mucha sensibilidad a la naturaleza le está pasando eso. Eh, bueno, o sea, hay muchas amenazas que hacen que, bueno, tengamos que pensar estos temas como desafíos que permanentemente nos ha tocado superar siempre, ¿no? Los desafíos de hoy son estos. Y bueno, mucho para hacer. Acá ya ahora voy a pedir la ayuda de mis compañeros de esta presentación. Pero, por ejemplo, hasta donde yo sé, en Argentina somos solamente 2 alojamientos especializados en observación de aves, cuando podría haber mucho más, como hay en otros países, Colombia, Brasil, Perú. Se pueden hacer, como decía Andrés, observatorios y senderos, siempre y cuando, también hay que decir, estén bien hechos, porque un observatorio mal hecho es dinero tirado y hemos visto mucho de eso no sé, yo he visto en la provincia de Neuquén, en el Parque del Palmar, que parten de una idea, pero después con tantos intermediarios no se termina haciendo lo que se necesita, y si no se hace lo que se necesita, finalmente no se usa. Esto que anotó Edu de acuerdo entre guías y administradores, es cosas como lo que mencionamos sobre los problemas que hay actualmente con las leyes de los parques nacionales, que de hecho en lo concreto lo que ocurrió es que fue el efecto contrario a lo esperado. Es decir, que la mayoría de las empresas eluden una gran cantidad de parques solo por la burocracia que se genera para poder hacerlo ahí, y sabiendo que al lado hay otras áreas que no son parque y que son fabulosas. Acá vamos muchísimo a Ceibas, por ejemplo. Misiones tiene montones de lugares sin necesidad de ir al Parque Iguazú. Jujuy vamos mucho a Santa Bárbara y a lugares, porque hay lugares como, por ejemplo, el Parque Calilúa, que hoy en día está No, sumamente no se difícil puede hacer ahí. de No se operar. cocina, Mani. No, Nerina, hay que no nos hables de cocinarlas acá, cocina. en el agua. Nerina, no nos hables de cocina a esta hora, que nos da hambre. Bien. Eh, bueno, y acá, como dice, cosas para hacer, mucho para difundir, mucho para capacitar. Esto es una capacitación, hay gente de turismo, bienvenidos, qué bueno que estemos acá en una instancia de capacitación, de generar redes de conexiones, eh, todo lo que es ajustar este producto que implica los alojamientos que quieran participar tienen que saber que de repente tienen que hacer el desayuno a las 4 de la mañana o hacer la cena pollo con papas a las 6 de la tarde y ajustar a los horarios de lo que los observadores de aves necesitan y requieren para poder desarrollar esta actividad. Eh, Les sugiero ir cerrando, estamos en horario para darle lugar a los sí, comentaristas. Puede ser. dale. Alguien, no sé si Edu o Andrés quieren agregar algo más en esta. Yo ya estoy. No, no, está muy bien. Si quieren, continúo con lo poquito que nos queda. Está Dale. perfecto. Bueno. No, Adelante, sí. habíamos agregado un mensaje global, que es un poco lo que estamos dando vuelta, que tiene que ver con la salida a la naturaleza que genera la observación de aves en general y articulado con el turismo. Y bueno, y sí, para redondear, hubo algunas fotos que aparecen algunas personas conocidas nuestras, pero queríamos dedicar toda esta actividad, esta charla, a 2 maestros nuestros, Tito Naroski y Mauricio Rumbo, que fueron pioneros en lo que hace a la promoción de la observación de aves y en muchos casos también a lo que es la vinculación con el turismo, en particular el caso más directo sería Mauricio. O sea, por nuestra parte estamos ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, Horacio y Andrés. Entonces, me toca presentar a nuestros invitados comentaristas por orden de presentación. José Luis López Ibáñez es licenciado en Turismo por la Universidad de Morón, con estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Turísticos en Madrid, en la Escuela Internacional de Ciencias Turísticas
en Roma y en el Instituto Interamericano de Turismo en Washington y Buenos Aires. Profesor universitario y consultor de empresas, ha sido responsable de numerosos proyectos turísticos para el sector privado e instituciones oficiales. Trabajó para organismos nacionales, provinciales y municipales de turismo. Fue subsecretario de Turismo de la provincia de Chubut y presidente del ente regional Patagonia Turística. Desarrolló una extensa relación con el sector privado, donde colaboró con diversas asociaciones profesionales en los campos de marketing, comunicaciones y capacitación. La Facultad de Ciencias Aplicadas al Turismo y la población de la Universidad de Morón lo distinguieron en reconocimiento a su destacada trayectoria en la actividad turística. Académico de número de la Academia Argentina de Turismo. Desde 2019 es codirector del proyecto editorial El Turismo en la Argentina desde 2005, una mirada desde la Ley Nacional de Turismo, con 4 volúmenes publicados y un quinto en proceso de publicación. Nuestro otro comentarista invitado es el doctor Guillermo Gil. Guillermo Gil es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, maestro en Recursos Bióticos por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México y doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1991 trabaja en la Administración de Parques Nacionales, donde comenzó en la Dirección de Conservación y Manejo, en la Delegación Regional NOA y finalmente, hasta la fecha, en la Dirección Regional NEA. De 2013 a 2019 fue coordinador del Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales. Además, entre 2019 y 2021 fue coordinador de sitios del proyecto Bosque Atlántico de Aves Argentinas. En estos años participó en dictado de cursos universitarios y direcciones de tesinas. Publicó numerosos artículos científicos, capítulos de libros y notas de difusión sobre aves, mamíferos y áreas naturales protegidas. Adelante, José Luis, y después Guillermo Gil. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser lo más serio y responsable que puedo después de esta presentación. Yo tengo que confesar que la primera vez que escuché que había gente que viajaba para mirar pajaritos, me asombré muchísimo. En parte eso se debe a que si no están muy cerca tampoco yo los veo, pero por una limitación mía. Yo trabajo en turismo desde los fines de los 70 y más o menos para esa época, el que era en ese momento el presidente de la Asociación Ornitóloga del Plata, en una reunión social comentó esto de los observadores de aves y yo quedé muy asombrado. La verdad que quedé muy maravillado. Lo que a mí me habían enseñado en la facultad era que la gente básicamente, como decía Pantano en algún libro, la gente se ponía 15 días boca arriba y 15 días boca abajo en esa época para hacer turismo. Esto de que hicieran otro tipo de cosas, como por ejemplo algo tan específico como mirar pajaritos, me llamaba mucho la atención. Pero evidentemente lo que podemos llegar a concluir desde hoy, mirando desde hoy, es que evidentemente la gente se cansó de estar tirada al sol y empezó a hacer otras cosas. Y dentro de esas cosas empezaron a buscar qué les interesaba. Ahora, las cosas que les interesa a la gente a lo largo del mundo son variadísimas. Y Argentina tiene muchos escenarios oportunos para
llevar adelante actividades vinculadas a ese tipo de cosas. Acá por ahí vale la pena acordarse de lo que decía Bauman, de- que lo ejemplifica, ¿no?, con la playlist de canciones de cualquiera de nosotros. Podemos estar escuchando desde Pavarotti, Charly García, Bach, los Rolling Stones, Duki o Julio Sosa en una misma lista de canciones. Con lo cual, presumiblemente, los mismos turistas que se tiraban al sol, los mismos turistas que por ahí se tiran todavía al sol, en alguna otra actividad visitan París para visitar museos, en otro momento van a los esteros de Liberá a ver pájaros y carpinchos. Entonces, en turismo empezaron a surgir otras formas de viajar, de alojarse, de vivir experiencias al momento de viajar. Lo que en ese momento llamábamos los viajes especializados. Dentro de las formas que se fueron desarrollando los viajes especializados, nos dimos cuenta que hacían falta otro tipo de profesionales. Se sumaban a la gestión del turismo otro tipo de profesionales, con, con otras cualidades, con otros niveles de especialización. Y por lo tanto, también vimos lo que contaba recién Horacio, que empieza a verse cada vez más una oferta especializada. En algunos campos en Argentina, la oferta especializada podemos creer que tiene un nivel de desarrollo aceptable, en otros, por ahí, se nos presentan grandes oportunidades de mejora y de ampliación. Lentamente empezamos a ver, especialmente en estos tipos de turismo, que empiezan a surgir, a sumarse lo que a mí me gustó llamar como científicos, ¿no? Personas que venían de otra actividad, que tenían otro tipo de formación y que empezaban a prestar servicios turísticos eh, mirando el turismo desde otro lado, participando del negocio. Tuve la suerte en su momento de participar de alguna manera durante varios años de Ligüe Expediciones y fue una experiencia altamente positiva para mí. Por otro lado, es evidente que el turista hoy busca cada vez una experiencia más enriquecedora, que le amplíe la vida. Y acá actividades como, por ejemplo, la observación de aves, evidentemente entran claramente dentro de esta expectativa. Cuando estábamos pensando esta investigación con Enrique Amadasi, se nos ocurrió que uno de los capítulos que teníamos que intentar que participen, que estuvieran en esta investigación, fuera justamente el de observación de aves. Entonces ahí empezó a surgir a quién invitar. Una de las cuestiones que más nos costó cuando hicimos estos trabajos fue encontrar a quién podíamos invitar. Por mi actuación profesional conozco a varios profesionales del área, pero el primero que pensé fue en Eduardo. Él forma parte del equipo que en su momento yo también participé, que lideraba Ernesto Barrera en Turismo Rural de la UBA. Y entonces me gustaría hacer un pequeño homenaje también a él que nos juntó e incluso nos juntó con otros autores de nuestra investigación, como por ejemplo la doctora Troncoso. Vayamos entonces al trabajo en sí. El capítulo, desde mi punto de vista, está escrito de una manera diferente, de otra forma, con poesía, con belleza, con pájaros. El primer párrafo a mí me parece una síntesis perfecta del
del trabajo. Viajar y observar aves es una combinación maravillosa. El disfrute potencia el contacto con la naturaleza. La relación permite un vínculo personal con la biodiversidad y su estado de conservación. Si la Argentina vende naturaleza en un estado puro, aquí el turismo de observación de aves es evidentemente una herramienta fabulosa. Cuando Eduardo y Horacio presentaban el trabajo, hablaron en un momento de que ellos hicieron un aporte desde lo que ellos tenían, desde la información que tenían, de los aprendizajes y de las pocas estadísticas. Este párrafo fue una cachetada para mí, porque el párrafo dice mucho más que las explicaciones largas que yo puedo llegar a dar. ¿Cómo hacemos para tener mejor información de primera mano? Creo que humildemente en este capítulo lo hemos logrado. ¿Cómo podemos aprovechar los aprendizajes? ¿Cómo podemos generar información, estadísticas, que nos sirvan para tomar decisiones? ¿Cómo podemos generar una inteligencia, entendiendo inteligencia como un estado de situación que nos permite modificar las cosas en manera positiva, que nos permita competir eficientemente en un mercado tan competitivo como el que estamos hablando? Para sumar algún dato de los que dio Horacio, encontré que en el 2019 en México entraron, por concepto de turismo de aves, 329 millones de dólares. Traguemos saliva. El otro punto que me interesa resaltar es cómo ellos resaltan la figura del guía. En una época de la revalorización del trabajo humano, en épocas de la inteligencia artificial, eh, me parece sumamente interesante que se reivindique la función del guía, la función de aquel que es la cara visible del producto que estamos vendiendo, pero además la cara visible de nuestro país, el que en definitiva está siendo un eslabón muy importante de la prestación del servicio. Si queremos que el turismo sirva para mejorar el nivel y calidad de vida de la población en Argentina, evidentemente, como explicó Horacio muy bien, necesitamos actividades de este tipo que permitan distribuir los ingresos, que permitan elevar social y conceptualmente la vida de nuestros conciudadanos. Quizás la frase que más me impactó en esto es: el guía se convierte en la mejor garantía de hallar la especie de la jornada destinada a ello y lleva en sus espaldas una carga de responsabilidad. Entonces, evidentemente, la figura del guía trasciende lo que podemos llegar a pensar en estas normas que por ahí nos ponen trabas al normal desarrollo de la actividad. Otra parte sumamente interesante y que de alguna manera hermana la observación de aves con las otras formas de turismo es esto de que los turistas de observación de aves eh, registran lo que ven. En la historia del turismo, la fotografía viene de la mano y el registrar los lugares. Hoy, eh, cualquiera de nosotros cuando viaja, o a través de fotos, o a través de filmaciones, o a través de comentarios, va registrando su viaje y va mostrando. Entonces, esto, a su vez, actúa como un agente multiplicador de la existencia de ese tipo de oferta en el mundo para los amigos y conocidos de todos estos turistas que nos visitan.
es muy interesante cómo ellos explican que los turistas de observación de aves registran en la nube y tienen registros de la cantidad de aves que van registrando y que hay una suerte de olimpiada, que es la palabra que usan, para que los turistas, para que los observadores de aves se posicionen frente al resto de sus colegas como los que más ven, ¿no? Que más, El otro punto que me llamó mucho la atención es cuando eh, hablan de cómo el turista visita, ¿no? Generalmente hablan de los binoculares, hablan de las características de cierto equipamiento, lo cual significa, evidentemente, para cualquier lector neófito como puedo ser yo, que estamos frente a un turista que tiene capacidad de gasto, tiene experiencia en viajes y nos elige. Entonces, evidentemente nuestra oferta tiene ciertas características que posibilita eso. Y para colmo, hemos logrado desarrollar un tipo de servicio que puede llegar a ser competitivo. El trabajo nos marca una serie de problemas, ¿no? Que son sumamente interesantes. Eh, Nos deja comentarios precisos acerca de qué es lo que tiene que pasar para actuar. Deja 9 propuestas para mejoras para llevar adelante esta actividad, para que crezca este segmento específico. Espero que alguien en algún momento tome la posta y intente mejorar esta situación. Este capítulo además nos muestra desde otro punto de vista otra característica, ¿no? El turismo está cambiando, nuevas generaciones se están sumando con preferencias diferentes a la autogestión, por ejemplo, a la muerte de los intermediarios o por lo menos el cambio de las características de los intermediarios. Cuando pensamos con Enrique Amadasi cómo iban a ser los capítulos y qué características iban a tener, nos imaginamos que los trabajos iban a poder ser, entre otras cosas, un input para pensar el futuro del turismo. En este sentido, este trabajo es uno de los que mejor representa esa idea que no manifestábamos. Este capítulo, en lo personal, me interpela en lo que a los que venimos del turismo porque nos pone en discusión la necesidad de generar una estrategia en materia de turismo diferente a lo que estamos llevando adelante. No tenemos que salir a buscar cantidad, tenemos que salir a buscar calidad de turistas. Una de las que realmente siga, o sea, una estrategia que realmente siga la idea de sustentabilidad. La idea de que se genere también mejores condiciones de vida para la población, que la idea de que el argentino viva mejor a través del turismo. En definitiva, si el turismo es una opción de desarrollo para toda la comunidad y que, sobre todo, para aquellas personas que se involucran en el turismo. Yo no tengo más que agradecerles a los autores porque he quedado fascinado con este capítulo y por el otro lado eh, me ha descubierto a una tipología de turismo que me resulta cada vez más interesante de tener en cuenta. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Y ahora entonces escuchamos los comentarios de nuestro invitado Guillermo Gil. Adelante. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a los expositores y a la academia por el espacio. Además de expositores, son
grandes amigos. Y yo les quería comentar o sea, yo no tengo experiencia en turismo, tengo más experiencia en conservación de áreas protegidas, pero como han oído, estas dos disciplinas se cruzan continuamente, ¿no? Y bueno, comentar algunas cuestiones acerca de cómo el turismo de observación de aves impacta sobre la conservación de la biodiversidad. Por un lado, voy a hablar un poquito de conservación de áreas naturales y también generación de conocimiento. Como sabemos, muchas áreas naturales protegidas estatales, especialmente parques nacionales, son destinos muy conocidos para el turismo de observación de aves. Esto hace que, desde unos años a esta parte, algunas propiedades vecinas a estos grandes polos de atracción aprovechen y generen en sus propiedades, cuando están en buen estado de conservación, sus ambientes, atraer a esos observadores de aves también a sus emprendimientos. Estas iniciativas pueden ser lodge, hostels, campings, a veces con senderos, con guías especializados, con observatorios de aves o comederos de aves o jardines para picaflores, como el que está armando Horacio Niverá y todavía no conozco. Tiene algunas ventajas sobre la observación que se puede hacer en estas áreas protegidas estatales, formales, como una atención personalizada, evitar la masividad, esa que también comentaba Horacio. Se pueden utilizar horarios muy temprano o nocturnos, ¿no?, para observar determinadas especies que en las áreas protegidas estatales tal vez no son posibles de utilizar. Y como viven, digamos, su producto es en la naturaleza, principalmente aves, pero también paisajes, mamíferos que se van dejando ver, avanzándose a lo largo de los años, son promotores de la conservación de sus lugares, ¿no? Esto hace, incluso llegan a restaurar ambientes, ¿no? Si el predio que tiene alguna parte que fue utilizada en algún momento para algún aprovechamiento agrícola o ganadero, también hay casos en que restauran con, digamos, un horizonte de volver al ambiente original, cosa que también es un atractivo para un visitante, ¿no? Y finalmente van a brindar más hábitats para las aves silvestres. Así que son como áreas satélites, ¿no?, de conservación al Gran Parque Nacional. Muchas de ellas se convierten en reservas privadas, ¿no? Hay varios sistemas de reservas privadas, lo cual también les da un plus a la hora de su promoción. Y bueno, de alguna manera se convierte en un área de amortiguación, por un lado para el gran área protegida, y favorecen la conectividad de esa gran área protegida, conformándose como pequeños escalones, ¿no?, donde las especies pueden ir dispersándose, ya que cuentan allí con ambientes propicios y con seguridad, de alguna manera, ante la agresión de los humanos, ¿no? Un ejemplo que, bueno, conozco más de cerca, pero seguramente hay otros, especialmente en Iberá, es el caso del corredor biológico entre los parques provinciales Uruguay y Forster. Esto está en el norte de Misiones. Es una especie de sanguchito que quedó entre dos parques provinciales, o sea, dependientes del Estado provincial, de una superficie considerable, pero que están cerca, pero no continuos. En el medio había muchas, acá en Misiones se les llama chacras, ¿no?, propiedades rurales, que tenían actividades de ganadería,
agricultura, todo más bien a escala pequeña. Y hacia fines de los 90 se instaló una chacra con un perfil de turismo agroecológico, ¿no? Donde empezaba a asomarse esta idea de utilizar a la naturaleza como un atractivo turístico, además de sus actividades de chacra, ¿no? Ya a partir del 2002, varias, bueno, principalmente una ONG, pero luego varias, fueron adquiriendo propiedades para transformarlas en pequeñas reservas, ¿no?, de conservación más estricta. También en la promoción de un pasafauna, porque justo por ese lugar pasa una ruta nacional, entonces la fauna también se ve impedida de pasar y bueno, se gestionaron la construcción de pasafaunas. Pero a la larga, hoy en día nos encontramos con que hay un montón de estas propiedades que fueran adquiridas o se transformaron en lodge, cabañas, campings, muchos con guías especializados en fotografía de la naturaleza, y es un mosaico ahora de tierras públicas y privadas que favorecen muchísimo esa conectividad de las que le hablaba. Hay 8 iniciativas que, digamos, tienen distintos grados de conservación o distintas figuras de conservación, ¿no?, desde las formales hasta las informales, y el 14% de la superficie de ese corredor ya tiene algún nivel de protección. Sumando 700 hectáreas dentro de un corredor que tiene casi 3.000. Así que es un lindo ejemplo, incluso algunas son de muy pequeña superficie, 5 hectáreas, pero como lo que decía Horacio, digamos, ahora la difusión y la promoción de estos sitios, ya no hace falta tener una infraestructura grande ni invertir grandes presupuestos en publicidad. Las redes o los comentarios, ¿no?, que se hacen también en plataformas sobre la calidad de ciertos lugares o ciertas visitas, hacen que se promuevan hasta los más pequeños emprendimientos. Y por el otro lado, estos observadores de aves, tanto dentro de los parques nacionales, de los parques provinciales, como en estos alrededores, muchas veces hacen un aporte a la generación de conocimiento sobre las aves, sobre todo en cuestiones de distribución, de migración, de abundancia, de nidificación y otros aspectos como predación, de aves que están amenazadas, ya sea a escala nacional o incluso global, ¿no? O endémicas, o sea, quiere decir aves que están muy restringidas en su distribución en el mundo, ¿no? Esto hace que ese conocimiento, especialmente de los ornitólogos con mucha experiencia, pueda ser usado para la conservación de estas especies, ¿no?, que muchas veces no cuentan con más información que la que se genera algún proyecto específico científico con mucha suerte, ¿no? Esto se favorece mucho lo del aporte de los observadores por las plataformas de ciencia ciudadana, ¿no? Como se decía hace un rato, estas observaciones se suben a estas plataformas y pueden ser consultadas por la red muy fácilmente, muchas veces con fotos y con mucho dato que se puede utilizar incluso para cuestiones de tomas de decisiones, ¿no? Así que bueno, estos son 2 aspectos que me pareció para destacar que generan el turismo de observación de aves en la conservación de la naturaleza. Muchas gracias, Guillermo. Pues antes de que nuestra secretaria de la Academia, Mari Van Dam, cierre formalmente la sesión, tenemos un pequeño espacio para preguntas, comentarios. Somos varios hoy, así que... Yo quisiera preguntar. Adelante, Mari. Sí, si es que alguno de los expositores puede responder,
¿Cuántos observadores de aves llegan a la Argentina en el año? ¿Cuántos son? Sí, Horacio. Estás muteado, Horacio. Ahí está. Ahí está. Estábamos estimando que serían entre 30 y 40.000 observadores de aves. Pero ese dato incluye también a toda la gente que viene a los cruceros, que son masivos y que, digamos, normalmente para los que estamos en esta actividad en este momento es un eslabón fundamental, porque la gente va a llegar a Buenos Aires en avión para tomarse otro avión a Ushuaia para subirse a un barco. Mucha de esa gente se toma mínimo un día de pajareo, va a la Costanera Sur, va a Ceibas, va a los lugares cercanos a Buenos Aires, pero muchos toman pequeños tours de 4 o 5 días, una semana, o sea, no es que vinieron a ese tour de 7 provincias, como decía, pero nutren mucho también la actividad y son miles. Ahora, como decía Eduardo, no hay estadísticas súper concretas. Un trabajo que hizo, pero ya tiene como 6 7 años, un trabajo que hizo el ministerio en su momento, hablaba de que podían llegar a ser 50.000, pero no hay un número exacto. Tampoco hay un número exacto entonces acerca de el ingreso en divisas, ¿no? Claro, no. Sabemos que un promedio da alrededor de $7.000. Eso sí ya es algo que yo te lo digo yo calculado en base a lo que gastan nuestros pasajeros en promedio. Pero como te decía, los viajes son muy largos de una persona. Entonces, si una persona viene y se queda un mes, es un montón de trabajo, un montón de dinero y a lo mejor si yo te digo, guiamos 10 personas, pareciera, pero entonces esta gente no trabaja. Para guiar 10 personas necesitamos una oficina con 3 o 4 empleados, necesitamos un montón de gente en el campo, porque es otro tipo de producción, ¿no? Es muchísima gente para una persona, y esa persona, si viene sola y viaja un mes, probablemente esté pagando $18.000, 17, 19. Entonces, eh, es muy difícil porque también hay que entender que esta actividad, el número de personas que participan, no es comparable con el número de personas en sol y playa, por ejemplo. Horacio, ¿me permitís agregar una cosa? Si tenemos en cuenta que por la cantidad de turistas que nosotros recibimos y el ingreso que informa el Banco Central, estamos hablando de que más o menos por turista que llega a la Argentina se gasta por estadía $325. Si estamos hablando de una tipología de turistas que gasta 7.000, vale la pena mirarlo con detenimiento porque estamos hablando de, digamos, la frutilla del postre. Eh, Más allá de que podamos discutir si esos números representan la realidad, eh, son los datos que tenemos. Gracias. Sí, y creo que sería muy fácil, o sea, cualquiera de nosotros puede agarrar una planilla, Excel, y dibujar cómo sería un viaje de 30 días. Entonces vos sabés que para un viaje de 30 días, ¿cuántos vuelos internos tenés que tomar? 30 días de 2 habitaciones single por lo menos para un pasajero y un guía, 2 comidas diarias cada uno por lo menos. Sumá a eso las excursiones que va a contratar en distintos puntos para navegar, para entrar al Parque Iguazú, para navegar en los estados de Liberá, y así vas armando todo un cronograma. Los guías, ningún guía cobra menos de $100 por día. ¿Cuánto sale alquilar un vehículo, por ejemplo? ¿Cuánto uno va a gastar en nafta durante un mes viajando por 7 provincias? Poné todo eso, agregar las ganancias que se distribuyen entre un montón de gente y te vas a dar cuenta que $300 no es nada, o sea, no es ni un día. Es muy fácil hacer la cuenta. Es una excelente observación la tuya. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. No sé si Enrique querés hacer algo, agregar algo más. No, agradecerles nuevamente a todos la participación y bueno, en algún momento retomaremos este ciclo. De acá a fin de año, hasta acá llegamos, porque la academia tiene muchas otras actividades programadas y tenemos que convivir todos y los meses son escasos, así que gracias por el apoyo de estas 6 sesiones que hoy terminan. Bueno, gracias a vos, Enrique. Muchas gracias
a todos los que has convocado para este ciclo de conversaciones con los autores. Han sido un gran aporte para la academia y para todos aquellos que han tenido la posibilidad de participar y sumarse a esta experiencia de este año. Gracias a todos los participantes, en especial a los expositores y también a los comentaristas y sobre todo a vos, Enrique, por la tarea que te has propuesto para este año. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Adiós.